Hola Augusto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu En comentario efecto, sobre esas críticas que hay al gobierno, a la presidenta, por el señalamiento, no sé si sea cierto o no, de que utilizó inteligencia artificial para hacer su mensaje? bueno, como tú decías, en verdad, si hubiese sido esa la situación, tampoco había ningún inconveniente, ¿no? Lo que sí es cierto es que el uso de este tipo de herramientas se ha generalizado mucho. Hoy día se está aceptando pacíficamente que incluso para hacer una columna de opinión se puede utilizar inteligencia artificial para hacer presentaciones, profesionales o incluso en el ámbito académico. Lo importante es que si yo uso la inteligencia artificial en estas labores, lo diga. ¿No? Y además es un hecho positivo, porque decir que tú has hecho un discurso utilizando inteligencia artificial, una columna de opinión, lo que Hmm. fuese, obviamente también le estás diciendo a la gente que sabes manejar la inteligencia artificial. Yo diría que aquí hay que ver el tema como además un elemento de valor, ¿no? Es indiscutible que esta tecnología ha llegado para quedarse y además es muy productiva, ¿no? Ayuda muchísimo a mejorar las cosas, nos da mayor capacidad. Entonces, en el supuesto que hubiese sido cierto que la señora Boluarte ha utilizado inteligencia artificial, hubiera sido fantástico que diga, y este discurso se ha hecho con el apoyo de la inteligencia artificial, lo que obviamente no va a decir porque todavía hay esta idea que es negativo, ¿no? Que, o sea, usar inteligencia artificial no es igual a hacer plagio. Eso es importante porque la gente cree que si yo uso la inteligencia artificial estoy plagiando y eso no es verdad. ¿Pero tengo alguna obligación de explicar a la gente esto lo hice con inteligencia artificial o simplemente me lo apropio y no digo nada y digo que es mío? Ante el hecho de que eventualmente, por ejemplo, si tú eres un personaje público, aparezcan estas personas que agarran tu discurso y lo van a someter a estos scanning, estas plataformas que te identifican, hay que decirlo, porcentajes. O sea, no es que todo el discurso se hace completamente por inteligencia artificial. Hay partes que eventualmente se van manejando, se estructuran de una manera distinta y hay porcentajes que se pueden identificar. Ante esa situación, lo mejor es decir, he usado inteligencia artificial porque lo otro va a quedar en la situación de que no se entienda, ¿no? Entonces, ante la desinformación y ante el hecho de que no se tome a bien que tú usas la inteligencia artificial, es mejor decirlo. Hay pautas éticas actualmente que te indican que es mejor advertir que tal documento, tal cosa, se ha hecho con la colaboración de la inteligencia artificial porque eso es una colaboradora. Maite, ¿y hay alguna manera científica de poder demostrar si es que el texto fue preparado con inteligencia artificial o no? Meter el texto del mensaje presidencial y que nos diga, no, si esto se hizo con inteligencia artificial o no hay cómo saberlo. No, sí, de hecho, hay estas plataformas, como he dicho, pero estas plataformas te permiten identificar porcentajes e incluso algunos párrafos o palabras que se habrían modificado o más que modificado, dispuesto de una manera a través de la inteligencia artificial. Esto en el sentido en que todavía las personas no están usando la inteligencia artificial de manera más fina. ¿Qué es lo que pasa? Que las personas le hacen dos consultas al, vamos a decir, al chat GPT, que es uno de los más, de las inteligencias más difundidas, y solamente por haber hecho dos consultas o lo que se conoce como dos iteraciones, lo que a mí me va a arrojar es un documento muy estructurado, pero estándar. ¿Cuándo es Mm. que la inteligencia artificial logra su mejor capacidad o eventualmente nos arroja un documento que es casi imperceptible? Cuando he hecho por lo menos seis iteraciones, o sea, he ido una, dos, tres, cuatro, cinco, seis veces conversando con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ahí obviamente le he colocado yo más de mi cosecha, como se diría. Entonces, hoy sí es verdad que en la medida en que lo que se está arrojando desde la inteligencia artificial son documentos muy estándar, y en ese sentido, como son estándar, hay patrones y esos patrones se pueden identificar. Muchas de estas plataformas pueden identificar porcentajes de los patrones que han sido repetidos por la inteligencia artificial. Pero si las personas son mucho más detallistas en lo que le preguntan y cuántas veces le preguntan, el documento puede ser absolutamente nuevo, ¿no? O sea, ahí hay toda una discusión desde el punto de vista de la propiedad intelectual para saber si lo que genera la inteligencia artificial es una co-creación, es una Mm. creación de la inteligencia artificial, pero también mía, ¿no? Y siempre te he escuchado decir que la inteligencia artificial es algo que importa mucho y que hay que saber cómo usarlo, cómo preguntarle, Sí. etcétera. Si tuviera que hacer un mensaje de la presidenta Boluarte, ¿qué le digo? Escríbeme un mensaje a la nación en una circunstancia como esta, como lo haría la presidenta Boluarte, y entonces ya la inteligencia artificial te mete 15 errores, porque la presidenta pues mete tantos errores. ¿Cómo hacerle la pregunta correcta para que me produzca el documento correcto? Varias preguntas. Y mira que si hubiese sido la inteligencia artificial quien la ayudó, en principio seguramente la inteligencia artificial le hubiera dicho, señora, haga una cosa más fácil de entender. Porque si tú ves el discurso es ampuloso, hay detalles que se confunden en Mm. los tiempos, en fin. Entonces, en verdad,
Yo creo que lo que hubiera dicho es, ayúdame a hacer un discurso que sea efectivo, que conmueva, ¿no? Porque también estos discursos tienen su elemento inspirador y que finalmente me ayude a ordenar una secuencia lógica en el tiempo de lo que quiero mostrar, ¿no? Pero no hubiera sido una sola pregunta, Augusto, hubieran sido por lo menos 6, como digo, esto se conoce como prompting, o sea, una vez que le pregunto, 2 veces que le pregunto, Interesante. esa interacción se conoce como prompting en inglés y en castellano iteraciones, ¿no? Interesante. Te agradezco mucho, Maite, que nos hayas explicado. Yo la verdad que concuerdo contigo que es mejor utilizar la inteligencia artificial antes que estar haciéndolo uno mismo y metiendo la pata. Si es que esta herramienta te ayuda a hacer algo mejor, pues enhorabuena, ¿no? Para eso está. Claro que sí, y es muy productiva. Hay estudios que dicen que una persona puede aumentar en 50% su productividad y en el punto de vista del empleo, obviamente, si puedo hacer más con la inteligencia artificial, ¿por qué no hacerlo, no? Yo Obviamente. creo que ahí el punto es, hay que aceptar que es una herramienta, es un compañero, un copiloto, como dice una marca por ahí, y saber Mm. usarla, ¿no? Eso implica también decir que la estás usando. Muchísimas gracias. Soy Maite Vizcarra, especialista en tecnología Chao, de la Augusto. información, en la comunicación, explicándolo. Seguramente vas a ampliar esto en tus intervenciones acá en el programa o en tu columna en El Comercio, ¿no? Así es. Muy bien, muchas gracias. Yo Maite Vizcarra hablándonos sobre ese tema de la inteligencia artificial en el mensaje presidencial, si es que fue ese el caso.